Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tener nuevamente este tiempo con ustedes, al lado de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si antes de comenzar ponemos este tiempo en oración para que Dios hable a nuestra vida por medio de lo que nos quiere enseñar el día de hoy? Así que donde estás, te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza, vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por cada bendición que has traído a nuestra vida durante el fin de semana durante, Señor, este tiempo. Sabemos que no ha sido un tiempo fácil, pero te agradecemos porque vemos tu fidelidad de muchas maneras. Gracias porque tu palabra puede seguir corriendo, porque tu palabra puede seguir llegando a más personas. Y gracias, Señor, porque tú tienes todo esto bajo tu control, sabiendo que tú eres un Dios soberano, un Dios que, Señor, tiene todo también planeado y te rogamos, Señor, que ahora como iglesia nos ayudes a conocer y entender tu plan y tu voluntad para con nosotros. Jesús dirige nuestra vida para que podamos, Señor, realmente honrar en cada cosa que hagamos, honrarte a ti y, Señor, también glorificar al Padre. Te damos las gracias en esta hora en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos entonces al estudio de los nombres de Cristo en esta noche. Como ya hemos venido viendo, hemos encontrado en diferentes partes de la Escritura referencias acerca de la persona del Señor Jesucristo. En este día llegamos a un nombre que se le menciona en el Nuevo Testamento específicamente y es cabeza de la iglesia. Ahora, ¿esto de dónde lo tomamos? Bueno, vamos a un versículo que está en Efesios en el capítulo 1, versículos 22 y 23. Así que te invito a que leas conmigo, dice así, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, aquí vemos entonces que el apóstol Pablo hace referencia al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. Y que, bueno, ya hemos visto que el apóstol Pablo utiliza en diferentes pasajes esta analogía, y no solamente el apóstol Pablo, también otros autores de la Escritura mencionan que la iglesia es el cuerpo, que Cristo es la cabeza. Ahora, ¿qué significa o por qué nosotros hablamos de Cristo como la cabeza? ¿Qué significa cabeza? ¿A qué se refiere toda esta expresión? Bueno, así como en nuestro cuerpo, la cabeza es el miembro, ¿verdad? O la parte del cuerpo que dirige a todo lo demás. Ahora, específicamente, sabemos que nuestro cuerpo, pues no es en sí la cabeza la que dirige, sino lo que está dentro, que es el cerebro, quien envía las órdenes a cada una de las partes de nuestro cuerpo para que entonces pueda moverse y funcionar en la forma que el mismo cerebro le indica. Tanto a nuestras extremidades como también a cada una de las partes del cuerpo. El cerebro le manda esas indicaciones y el cuerpo obedece a las indicaciones. Ahora, en este aspecto, también cabeza se menciona sobre diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito político se hace mención de aquella persona que dirige una nación o que dirige alguna secretaría o algún departamento de Estado como cabeza de Estado. Así se le menciona también, por ejemplo, dijimos en este ámbito político. También en el ámbito empresarial, una persona que está dirigiendo una empresa se le llama como cabeza de departamento. O también, por ejemplo, en el ámbito deportivo, por ejemplo, en el fútbol americano, el entrenador principal, porque son varios entrenadores, hay entrenadores para la defensiva, para la ofensiva, para los equipos especiales, pero el entrenador principal en inglés se le llama head coach. Esto significa cabeza o entrenador cabeza o entrenador principal. Y esa es la idea o el concepto que se maneja también, dijimos, en el aspecto deportivo. Pero aún, por ejemplo, en el aspecto familiar,
Una persona que está al frente de su familia, por ejemplo, un padre, se le llama, él es la cabeza de la familia. Así que entendiendo un poquito por qué se hace referencia a Cristo como cabeza, podemos llegar a la conclusión que Jesús es quien dirige a la iglesia, que Jesús es la máxima autoridad dentro de la iglesia. Eso es lo que quiere decir, o eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo y otros autores en el Nuevo Testamento, refiriéndose a Jesús como cabeza de la iglesia. Esto es lo que Dios quería transmitirnos, que en Jesús encontramos la autoridad, pero también encontramos quién es el que dirige el cuerpo de la iglesia, que está conformado por diferentes miembros, que son personas que han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, que le han recibido en su corazón, que han venido en Él arrepentidos por su pecado y clamando a Él para perdón de pecados, para ser redimidos, rescatados de la esclavitud en el pecado y disfrutar de una nueva vida en Cristo. Ahora, estas personas que integran la iglesia, que han confiado en Cristo como su único y suficiente Salvador, son dirigidas ahora por el Señor. Él es su cerebro, quien envía las órdenes, y el cuerpo debe responder como responde nuestro cuerpo a las órdenes que nosotros le enviamos. Ahora, cuando hay algún miembro que está enfermo, pues obviamente le cuesta responder a las instrucciones que el cerebro le envía. Pero también vemos que cuando un cuerpo también ya va avanzando en edad, le cuesta también responder a las órdenes que el mismo cerebro le envía. Pero también hay algunas cosas interesantes cuando utilizamos la analogía del cuerpo, porque cuando un miembro se lastima, el cerebro automáticamente envía que los demás miembros lo protejan o lo ayuden. Y esto me encanta en relación a lo que es el cuerpo y cómo el cerebro envía mensajes y el cuerpo responde también al cerebro. Así que como iglesia nosotros también tenemos que responder al Señor a lo que Él nos pida, exactamente como Él nos dice, para que entonces podamos ver el resultado y como iglesia podamos ir avanzando. Ahora, ¿cómo es que Jesús es colocado como cabeza de la iglesia? Vamos a ver algunas verdades importantes y vamos a mirar en algunos textos por qué Jesús es la cabeza. Bueno, Jesús es la cabeza, encontramos primeramente en Efesios capítulo 1 y versículo 23, porque Dios lo puso por cabeza. Dios a Él lo hizo cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Vamos ahí, entonces nuevamente Efesios capítulo 1, versículos 21 al 23. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el 20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vemos entonces que Jesús es colocado como la cabeza, y es colocado por Dios. Por eso Él es la cabeza. Dios lo colocó ahí. Pero también vemos que hay otra razón por la cual Dios es mencionado cabeza. Y esto lo vamos a encontrar en la carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Colosas. Así que vamos a la carta de Colosenses y vamos a ver en el capítulo 1, versículo 15 al versículo 18. Y dice ahí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí vemos entonces que Jesús es la cabeza porque Él debe de tener la preeminencia. Él debe ser lo primero de lo primero, porque Él es lo más importante, porque Él no solamente participó en la creación, sino que Él es el creador de todo. Él estaba, dice ahí en Juan capítulo 1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que encontramos que Jesús creó todo y que Él es el que realmente merece la preeminencia. Él es el que tiene que ser el primero en todo, porque también en Él encontramos toda la plenitud de Dios en su persona. Por eso Jesús es la cabeza, porque Él es Dios mismo. No solamente Dios lo colocó, sino también por su preeminencia y porque Él es Dios mismo. Vamos a otra pregunta que surge en relación a esto. Ya vimos qué significa cabeza. Ya vimos que cabeza significa aquel que dirige, aquel que es la máxima autoridad. Ya vimos que es puesto por Dios, que es por preeminencia, que nosotros debemos también de tenerle como cabeza. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su función como cabeza de la iglesia? ¿Qué es lo que Él va a hacer? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué es lo que va a traernos a nosotros como iglesia, como su cuerpo? En primer lugar, vamos a ver en Efesios, regresamos a Efesios al capítulo 4 y a partir del versículo 11 hasta el versículo 16, vamos a leer este texto. Dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, la primera función que tiene Cristo como cabeza de la iglesia es hacerla crecer, es dirigirla para que la iglesia crezca. Y vemos acá cómo Él, vamos a ver otro punto un poquito más adelante, pero Él entrega dones a la iglesia para que la iglesia los ejercite, puedan crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, pero después menciona varios textos, específicamente el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y vemos que Él como cabeza va a trabajar y va a tener como propósito, como función, que nosotros vayamos uniéndonos cada vez más y que podamos unirnos en una relación personal con Él y también en una relación como iglesia, para que a través de Él podamos crecer y edificarnos los unos a los otros. También encontramos otro texto hablando en relación a esto en Colosenses en el capítulo 2 y en el versículo 19. Dice de la siguiente manera: y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y aquí vemos entonces la importancia de crecer, pero crecer en unidad. Dice, uniéndose en todas las coyunturas. Y qué importante es que
como cuerpo también nosotros podamos dejarnos dirigir, arreglar nuestros asuntos los unos con los otros, trabajar de acuerdo a lo que la cabeza está indicando, no a lo que cada uno quiere, sino a lo que la cabeza indica, para que podamos tener entonces un buen crecimiento. Continuamos y vamos a ver que en segundo lugar, o la segunda función que tiene Cristo como cabeza de la iglesia, es controlar por medio de su espíritu a la iglesia, controlarla por medio de su espíritu. Vamos a ver que no solamente al controlarla, Él va a hacer que haya unidad, que haya armonía, sino también que el fruto de su espíritu sea manifestado a través de nosotros. Vamos a Gálatas en el capítulo 5, versículos del 22 al 26. Miremos entonces Gálatas 5, capítulo 5, versículos 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El Señor quiere controlarnos por medio de su Espíritu, para que entonces podamos cumplir lo que habíamos hablado anteriormente, la unidad. Cuando nosotros dejamos que nuestra carne sea quien domine y controle nuestra vida, entonces se rompe la armonía, primero en la relación que tenemos con Cristo y segundo en la relación que tenemos con el cuerpo, porque vamos dañando al cuerpo también. Nuestro propio pecado, nuestra carne, daña a los que están alrededor de nosotros. A veces es difícil entenderlo, a veces es duro porque las consecuencias son graves. Vamos a ver en tercer lugar la función que tiene Cristo como cabeza de la iglesia. Y esto lo vamos a encontrar en Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 1 al 16, pero voy a hacer un pequeño resumen ahí. Y dice, la idea de este pasaje es que a través de nuestras vidas nosotros podamos glorificar a Dios y podamos mostrarle a este mundo que no le conoce. Capítulo 2, y vamos a ver a partir del versículo 9. Dice, hablando acerca de la persona del Señor Jesús, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En este pasaje, en un momento determinado, habla acerca de Jesús como la cabeza. Y vamos a ver que la idea es que nosotros a través de nuestra vida podemos glorificarle a Él. Vivimos en un mundo que está en oscuridad, un mundo que está en tinieblas y necesita ver la luz de Dios. Pero no podemos mostrar esa luz si no dejamos que Él cumpla su función en nosotros como cabeza. Que nos indique, que nos guíe, que nos muestre cuál es el camino, qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de actuar. Esa es la función que tiene el Señor Jesucristo como cabeza de su iglesia. Y vamos entonces ahora a pensar en otra pregunta que creo que es importante. ¿Cómo es que
que la cabeza va a dirigir al cuerpo. ¿Cómo es que la cabeza, que es Cristo, dirige al cuerpo, que es su iglesia? ¿Cómo lo hace? Bueno, vamos a ver qué nos dice el escritor de Hebreos en el capítulo 1 y vamos a ver que Dios habló de diferentes maneras para dirigir a su pueblo, pero su pueblo no hizo caso. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí vemos cómo Él sustenta todas las cosas a través de la palabra, dice el versículo 3, de su poder. La palabra de Dios, la Biblia, lo que tenemos hoy nosotros aquí en nuestras manos, esto es lo que nos va a guiar, lo que va a usar la cabeza, que es Cristo, para dirigir a su cuerpo, que es la iglesia. No hay otra forma por la cual Dios hoy dirija a su iglesia. Ya no hay. Simplemente a través de la palabra de Dios. Así que como cuerpo, aquellos que tienen la función de enseñar la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios, de anunciar la palabra de Dios, necesitamos obedecer al Señor. El apóstol Pablo dice a Timoteo en un momento determinado, lo desafía, lo insta, lo exhorta a que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y que lo haga, dice que lo haga con exactitud y con precisión. Es importante y es algo que nosotros debemos de tener siempre en cuenta, que la enseñanza que nosotros demos sea la palabra de Dios. Y no que usemos la palabra de Dios para decir lo que queremos decir, sino que dejemos que ella sea la que nos enseñe, nos instruya, nos guíe. Esto es lo que el Señor utiliza para enviar las órdenes a su cuerpo. Entonces, si yo soy un miembro de la iglesia, pero no tomo tiempo con la palabra de Dios, no medito en ella, no la estudio, entonces va a ser muy difícil que pueda recibir la orden de Dios para actuar con prontitud en mi vida y entonces mantenerme unido y entonces ser parte del crecimiento y la edificación de su cuerpo. Necesito tomar tiempo con la palabra de Dios. ¿Cómo es tu tiempo con la palabra de Dios? ¿Estás realmente meditando en la Escritura? Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces simplemente para cumplir con un programa de lectura? ¿O lo haces para tal vez profundizar y crecer y entonces ver de qué manera puedes avanzar en las cosas de Dios? Es importante que puedas analizar este punto. Vamos a continuar y vamos a ver, ya terminando, cuáles son los beneficios que el cuerpo recibe de la cabeza. ¿Qué beneficios tenemos? Vamos a ver 3 beneficios de forma muy clara y específica. En Efesios, en el capítulo 5, vamos a ver un hermoso ejemplo que utiliza el apóstol Pablo para mostrarnos cómo debe ser el trato del esposo con la esposa. Y aquí nos pone este ejemplo del trato que tiene Cristo con su iglesia. Así que el primer beneficio que nosotros recibimos es el ejemplo para desarrollar una familia dentro de los parámetros de Dios, para desarrollar una familia sana, un matrimonio sano. Vemos ahí entonces, versículo 21, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos
en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fue santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vemos entonces aquí el gran ejemplo que tenemos a través de la persona de Cristo, con ese amor sacrificial, entregándose de manera voluntaria por nosotros, por su cuerpo, para presentarlo, un cuerpo limpio, santo, glorioso delante del Padre. Nuestro trabajo entonces, los que somos esposos, es que debemos de amar a nuestra esposa, así como Cristo nos ha amado a nosotros como iglesia, que a veces nos cuesta entender y a veces nos negamos a recibir el amor de Dios en nuestra vida. Pero esta es la forma en la que debemos de amar a nuestras esposas. Y de la misma manera, así como la iglesia se sujeta a Cristo, la esposa se debe sujetar al marido, que es cabeza de la iglesia. Ahora, en esto hay un orden muy interesante y el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios también nos lo explica de diferentes maneras, diciendo que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre es la cabeza de la mujer. Vamos a ver el segundo beneficio que tenemos en relación a que Cristo sea nuestra cabeza. Y esto la Escritura nos enseña en Colosenses 2:10 que estamos completos en Él. Dice ahí, entonces, Colosenses 2:10 de la siguiente manera: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo completa nuestra vida. En Él encontramos todo lo que necesitamos. No hay más. Así que Él como cabeza beneficia nuestra vida completándonos en todos los aspectos. Y en tercer lugar, tercer beneficio que encontramos en Cristo como nuestra cabeza, es que somos capacitados para edificarnos los unos a los otros. Vemos ahí en Efesios en el capítulo 4, versículo 12, que Él nos da dones. Y dice, eso lo vimos en los versículos anteriores, ya lo leímos, pero el versículo 12 comienza diciendo el propósito, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos, hacerlos crecer, hacerlos madurar, hacerlos cada vez más semejantes a Cristo, para la edificación, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Así que, terminando esta lección, tenemos que llegar a la conclusión y preguntarnos, ¿cómo puedo ser un cuerpo sumiso para la cabeza que es Cristo? ¿Qué debo de hacer? Bueno, en primer lugar, el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14 y versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya vimos que el Señor hoy utiliza la palabra de Dios para dar órdenes y dirigir a su cuerpo. Así que si amamos al Señor Jesucristo, debemos de guardar su palabra, obedecer su palabra, tomarla, meditar en ella, profundizar en el estudio de la Escritura y ponerla en práctica en nuestra vida. Y en segundo lugar, tenemos que amarnos los unos a los otros. Efesios capítulo 5 y versículo 2 dice de la siguiente manera: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es lo que debemos de hacer, amar a Dios con todo nuestro corazón. Y también Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35, nos dice el mismo concepto, que debemos de amarnos los unos a los otros. Dice, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo sabrán que somos parte del cuerpo de Cristo? Amándonos los unos a los otros. Porque si nos amamos los unos a los otros, vamos a andar en unidad. Vamos a estar bien concertados como cuerpo. Y como cuerpo entonces vamos a crecer y nos vamos a edificar los unos a los otros. Así que 2 cosas importantes para poner en práctica en nuestra vida, pensando en Cristo como nuestra cabeza. Dijimos, estudiar la palabra de Dios, meditar en ella, guardarla, obedecerla, pero también amarnos los unos a los otros. Esto incluye a cada uno de los miembros de la iglesia, pero también a nuestra familia y sobre todo a aquellos que aún no le conocen. Vamos a terminar con una oración. Señor, muchas gracias por el tiempo que hemos tenido en esta clase. Te rogamos, Señor, que sigas sobrando nuestro corazón, que Jesús realmente sea la cabeza, el principal en nuestra vida, en nuestra iglesia, que Él sea quien envíe las órdenes, no que ninguno de nosotros tratemos de ocupar ese lugar de cabeza y dar nuestras propias ideas y no lo que Cristo quiere que hagamos. Señor, ayúdanos a ser obedientes a ti, al escudriñar tu palabra, al meditar en ella, pero sobre todo al entenderla y ponerla en práctica. Pero también, Padre, ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Señor, guarda nuestra vida, guíanos, bendícenos. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si tú todavía no has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador, yo quiero invitarte a que hoy puedas meditar que tu pecado te ha alejado de Dios, que tu pecado te separa de Dios, pero Jesucristo vino a morir por ti en la cruz del Calvario. Él dice en la Escritura en Juan capítulo 3 y versículo 16, que te ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hoy tú puedes venir a Cristo, arrepentido de tus pecados, o sea, diciendo, Señor, ya me di cuenta que mi pecado solo me lleva a tomar malas decisiones, a destruir mi propia vida, a destruir mi familia, a destruir a aquellas personas que están a mi alrededor. Pero Señor, yo quiero que Cristo sea todo en mí, que Él complete mi vida, que la tome mis pedazos, los restaure y me haga alguien nuevo, pero también que perdone mis pecados y me dé la vida eterna. Ven Cristo a mi vida, entra en mi corazón, limpia mis pecados, dame la vida eterna. Yo te invito a que puedas invitar a Cristo a que sea tu único y suficiente Salvador. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tomar esta clase. Dios te bendiga y nos vemos pronto.